RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos, una nueva semana cargada de factores críticos, pero también algunas buenas noticias, como cada vez la más estrecha relación del nuevo Papa con la gente del Perú. Eso, más allá de que el Papa tenga capacidad o no de transformar las cosas, es un signo de esperanza y de priorización de los más humildes del Perú, y que eso sea considerado en el mundo llama la atención. Yo lo he visto personalmente, porque he tenido oportunidad de estar cerca de la ceremonia en la que ha asumido sus funciones el nuevo Papa León XIV. Hemos invitado hoy a nuestro amigo, el exministro de Economía, David Tuesta, y vamos a conversar sobre el tema del problema de la estabilidad del MEF. Podemos seguir con esta tendencia que ya ha afectado el ministerio, que tiene que ver con el equilibrio fiscal, que tiene que ver con la ejecución del presupuesto, la inversión y el eje central del desarrollo humano del país. Bienvenido. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches, encantado. En primer lugar, yo quisiera preguntarte, este signo de inestabilidad inquietante, ¿tiene precedentes en el Perú? La verdad que no sé si llamarlo precedentes, lo que sí se observa es un deterioro gradual en la última década, ¿no? No solamente del Ministerio de Economía, sino de lo que significa la estabilidad de los funcionarios a todo nivel, ¿no? De las diferentes instancias de gobierno central, ¿no? Ministros, por supuesto, pero hay que recordar que junto con los ministros también se suelen observar cambios en viceministros y direcciones generales, que de alguna manera son los que realizan, digamos, el trabajo operativo, disponen la implementación de las acciones de políticas y que requiere de un expertise, ¿no? El anterior Que se va ministro... desarrollando y consolidando con el tiempo. El anterior ministro cambió a muchos funcionarios de alto nivel y él ha durado muy poco. ¿Cómo va a quedar eso? Justamente ese es un punto que me preocupa también de la salida del ministro Salarde. En primer lugar, respecto a tu pregunta inicial, hay un deterioro, cada vez es mayor, cada vez los funcionarios duran menos en los puestos claves. Dos, en el Ministerio de Economía y Finanzas también se empieza a observar ese proceso de aceleración en la salida, en los cargos y en los cambios. Claro, ¿no? El ministro Salarde, por supuesto, estuvo realizando una labor muy buena de conexión con el sector privado, pero realizó efectivamente, como tú subrayas, este cambio de varios funcionarios y directores generales y otros funcionarios dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que ahora, en tan corto tiempo, donde no ha tenido la oportunidad de consolidar a los que estaban ahí, eh, queda la pregunta de si el ministro actual, el ministro Pérez Reyes, va a ser consciente un poco de ese movimiento, lo va a cambiar otra vez a todos de inmediato por atraer gente de su confianza. Y claro, ¿no? El propio ministro Pérez Reyes también lo entenderé, ¿no? Yo normalmente cuando tú llegas al ministerio te encuentras con gente de experiencia que ha estado trabajando un tiempo largo en las direcciones, pero ahora me voy a encontrar con gente que ha trabajado muy poco tiempo, entonces el incentivo también a moverlos, porque conocen muy poco, han estado pocos meses, no es bajo, ¿no? Entonces, pero por otro lado, puede terminar generando pues un deterioro importante en el conocimiento y lo que finalmente se conoce como la institucionalidad de una organización y en este caso de un ministerio que es clave para el país. ¿Cómo queda, por ejemplo, ese anuncio de fusión de programas? Eso Bueno, tiene que ver con hacer más eficiente el gasto público.
A mí la idea me parecía muy buena, ¿no? En el papel, ¿no? Digamos, pues tiene sentido, ¿no? Tiene programas que básicamente como función central, ¿no? Como columna vertebral es desarrollar o impulsar obra pública, claro, con diferentes características por el tipo de programa, pero al final los esquemas y los marcos eh, procesales, ¿no? Y técnica de los mismos son más o menos similares, más allá que en un caso hables de educación y otro caso hables probablemente de temas de riego, saneamiento, salud, etcétera, son más o menos lo mismo, o carreteras, ¿no? Es más, ¿no? Cuando los programas estaban dispersos, pues no conversaban entre ellos y más bien una buena práctica en obras públicas es a veces hacer lo que se denomina combos, ¿no? O sea, tiene sentido hacer o desarrollar un determinado proyecto de infraestructura conociendo por dónde van a ser los desarrollos viales o de repente empaquetar un proyecto para una determinada región del país de salud, colegios, ¿no? Entonces, eso no se podía hacer antes. Ahora, desde una perspectiva centralizada de estos programas, podía ver toda la figura completa. Entonces, tenía un sentido. Y tercero, eso ya no me quedaba claro qué iba a suceder con esta fusión, pero usualmente en el papel, en el sector privado, esto significa desprenderse de no solamente de capital físico repetitivo que no sirve, eso, ¿no? Tienes muchas oficinas, vendes, alquilas, te quedas con una sola, sino implica también desprenderte de recursos humanos, ¿no? Y eso sí en el Estado es más complicado, ¿no? Entonces, seguramente por ese lado se iba a ganar poco, no se iba a despedir a nadie o a casi nadie, y sí traía un riesgo que yo sí veía y siempre lo comentaba, que era que a veces cuando se hacen estos cambios, se meten fusiones y se da un nombre diferente de repente, no sé dónde se les integre, a veces también puede convertirse en un espacio para meter gente nueva por parte de los políticos de siempre, ¿no? Que no Y pierden que, oportunidad para, sobre todo en instituciones nuevas y débiles, ¿no? Sí que estos programas terminaban derivando bueno, iban a formar parte de lo que era la ANIN, ¿no? ¿Qué hacer con el preocupante aumento del índice de pobreza? Bueno, Pedro, acá tenemos un serio problema, ¿no? Porque la pobreza tiene como uno de sus factores centrales para su reducción crecer con vigorosidad. Lamentablemente el Perú es de los pocos países dentro de Latinoamérica que no ha retornado a su tasa de pobreza prepandemia. Y en gran medida esto se debe a que hemos tenido crecimientos muy por debajo de los que observamos en la década pasada. No hemos, y por otro lado, hemos deteriorado o golpeado tremendamente un elemento clave para obtener empleos de calidad y por tanto mejores salarios e ingresos, que es el capital humano, ¿no? El capital humano lo hemos golpeado con una serie de políticas que lejos de mejorar su calidad, han terminado poniéndolo, colocándolo como un factor de cada vez menos importancia para los gobiernos que han estado durante estos últimos 10 años, ¿no? Entonces, esto solamente lo único que ha hecho es hacer más fuerte la informalidad y con una informalidad del 70%, entonces es bastante difícil que ese crecimiento que venimos observando de 3% el año pasado, probablemente 3 el siguiente, no termine de caer en todos los segmentos poblacionales, ¿no? Entonces, evidentemente el que tiene mejor capital humano es el que se beneficia de un crecimiento bajo del 3. El que tiene menos capital humano seguramente se beneficia en algo, pero no tanto como el que tiene más capital humano. Entonces, eso es lo que está golpeando y tal forma es que la pobreza, si bien ha bajado en el último año de 29 a 27,6, ese 27,6 es más que el 20% que tenías antes de entrar al periodo, ¿no?, de pandemia de COVID-19, ¿no? Y es más, si tú observas la pobreza a nivel de regiones, te vas a encontrar que 2/3 del país no ha recuperado su nivel de pobreza de prepandemia. Y es más, ¿no? 5 regiones del país tiene el doble, hoy, el doble de tasa de pobreza que tenía antes de la pandemia. Lima, entre ellos, tiene el doble de tasa de pobreza
de la que tenía antes del 2019 y darle eso una contextualización social y política de cara a las elecciones del 2016. ¿Dónde creen, cuál es el sentimiento que puede tener una población importante como la región Lima? Arequipa también tiene el doble de pobreza. ¿Qué sentimiento pueden tener de cara a por quién votar? El modelo económico los ha ayudado, y yo creo que puede de repente surgir esa retórica, ¿no? Esa narrativa, ¿no? Que puede ser aprovechado por candidatos que vienen con mensajes más populistas, ¿no? Y de repente más violentos, ¿no? Que puedan de repente canalizar votos justamente por esa insatisfacción. Eso es lo preocupante, ¿no? Mientras más se demore en solucionar el tema de pobreza, la gente siente que no se está haciendo nada por ellos, ¿no? Si estuviéramos en un país donde se respetan las reglas meritocráticas, donde se respeta la prioridad que tiene la gente, el desarrollo humano, atender necesidades básicas, evitar que crezca más la desnutrición, la anemia, la precariedad de los servicios públicos, ¿cuál es la razón de consentir que se tenga un año más de tanta mediocridad, de tantos huecos, de tantas perforaciones en la caja fiscal? Esto pareciera que requiere una reingeniería mayor. ¿Es válido argumentar esto o hay que tolerarlo todo hasta llegar a un nivel de deterioro mayor? A ver, desde una perspectiva institucional, yo diría que estas son las reglas de juego, ¿no? Hemos votado por una plancha presidencial, salió, digamos, Castillo, ¿no? Por el tema de su golpe de Estado, está la vicepresidenta, su gobierno, evidentemente, bueno, a la gran mayoría no del país, casi la totalidad, si nos guiamos por las encuestas, no le parece un buen gobierno. Y desde una perspectiva de las encuestas, muy objetivamente, deja mucho que desear, ¿no? Sobre todo por las idas y vueltas, indecisiones, ¿no? Y no tomar el toro por las astas en temas donde una política de carácter mucho más concreta en lo económico pudiera ayudar, y más bien se ha decantado y eso también es bastante objetivo, ¿no? Por las negociaciones con bancadas que están en el Congreso que de alguna manera la tienen soportada hasta ahora, ¿no? De hecho, lo que ha sucedido con el ministro Salardi, el ex ministro Salardi, es una clara muestra de ello, ¿no? Y evidente además, ¿no? Por el tipo de Acá el que se negociación, o esfuerza sea, no hay más, duda, ¿no? el que se esfuerza más, el que destaca, lo castigan. Es lo contrario al sentido común. En pocas Eso palabras, es lo que, ¿qué es lo que correcto. defendemos? El maquillaje, intereses de grupos que son minorías, que no pueden representar el futuro de un país. ¿Cuál es la lógica de qué tipo de gobernabilidad estamos avalando por nuestra tolerancia tan amplia, en el sentido de aceptar que la mediocridad es la fórmula de mantenerse en el gobierno? Claro, entonces tú comentas con justa razón, y tenemos que soportar esto al siguiente año. Bueno, ¿y qué nos garantiza, ¿no? Que, por ejemplo, una salida democrática, digamos, de esto sería pues una vacancia, ¿no? Digamos, ¿y quién da esa O que haya vacancia? ¿O un quién daría esa verdadero salida? cambio, David, que le obligue a quien no tiene respaldo político a aceptar una hoja de ruta de condiciones que aseguren que se entregue el gobierno en un mínimo orden. Sí, bueno, lo que pasa es que eso está en mi opinión, Pedro, está en el campo de la teoría o en el campo de los deseos, ¿no? Hoy no me queda claro que eso que debiera existir y debiera darse, y que comparto y coincido plenamente, fuera a surgir del Congreso que tenemos actualmente, ¿no? Eso es
porque de ahí tendría que surgir, o ese Congreso tendría que verse obligado por alguna fuerza, ¿no? Desde el lado de la sociedad civil, que no veo tampoco que exista, que fuerce a que ello vaya así y que efectivamente tenga una hoja de ruta que conduzca a un punto mejor hacia el 2026, ¿no? Eso lamentablemente no veo, yo creo que las reglas de juego lamentablemente están hechos para que las cosas floten, o sea, mientras se hacen mal, ¿no? Porque se hace mucho mal en lo micro, pues la parte que es lo que nos tiene todavía flotando, la parte de la estabilidad macroeconómica, fiscal, monetaria, todavía nos siga jalando, ¿no? Por la corriente de un río, si queremos llamarlo así, ¿no? Pero El, vayamos, por ejemplo, a datos duros. Se ha sí, dicho que ha aumentado el presupuesto de educación, pero todas las metas de educación, de mejora de la calidad, de que más niños y niñas puedan leer, sumar, restar, multiplicar, tener un mejor rendimiento, es increíble. Aumentamos el presupuesto para tener menores resultados. así es, ¿no? Y eso es, y la presidenta ha mantenido la estabilidad de la mediocridad o la ha sentado, pero es algo que viene hace bastante tiempo. Efectivamente, tienes toda la razón. El sueldo de la planilla, sobre todo, ha crecido como más del 50%, el sueldo de planilla en 5 años. El presupuesto total del sector de educación casi se ha duplicado también durante ese periodo, pero claro, tienes el 70% de los colegios del Estado no tienen luz, agua ni desagüe. Ese es un dato pues, así súper objetivo, ¿no? Y los niveles de educación, pues últimos en PISA, ¿no? Los chicos de secundaria no tienen los conocimientos básicos ni de matemática ni de lectura. Los maestros son nombrados, ¿cómo se llama? Con pruebas muy fáciles o incluso y quieren exigir que ni siquiera se les tome pruebas porque ya el esquema meritocrático se ha destruido completamente en el sector de educación, pero claro, tienen una representatividad dentro del Congreso, hablando justamente de la representación congresal, que se encarga justamente de eso, ¿no? Un entendimiento del concepto de inclusión, donde dar un examen y evaluarlo si están bien es excluyente, ¿no? Para ellos inclusive es que todos ingresen, ¿no? Porque los pobres maestros que crean una narrativa de que no pueden prepararse, no pueden estudiar, entonces pues es inhumano no hacerlos pasar, hay que subirles el sueldo y hoy como te comentaba, se les da un incremento importantísimo en estos años honestamente, sin que se lo merezcan, salvo en la narrativa que lanzan ellos, ¿no? ¿Cómo cambiar ello? Pues a ver, con todas las fuerzas al interior va a ser complicado, ¿no? Nuevamente, pues, esto tendría que surgir desde el voto, quizás, y la elección justamente de aquellos que hagan las leyes y que hagan, justamente estén orientados a, acabar con privilegios, ¿no? Porque al final, las distorsiones que finalmente existen en el Estado derivan al final en privilegios de determinados grupos desde funcionarios en algunos casos, hasta en el caso en el sector de educación, hasta los maestros, en el caso de salud, a los médicos que están muchos de ellos acostumbrados a generar ganancias a partir justamente del propio desorden que existe en el sistema. Entonces, y esos al final se constituyen, pues, en muchos casos, no sé si mafias, no quiero llegar a ese término, pero grupos de interés que quieren defender que las cosas se mantengan como están, ¿no? Entonces, y eso, romper privilegios, pues requiere un Congreso requiere una población que elija claramente a quién los va a representar para romper esos privilegios, ¿no? Es más, Ahí estamos está hablando de parte del problema. grupos políticos donde están personas que están voceadas como candidatos a la presidencia, tienen que rendir cuenta y explicar desde el alcalde de Lima hasta la lideresa del movimiento Fuerza Popular. Ahí ya nomás tenemos 2 candidatos seguros a la presidencia de la República porque por su anuncio y su trayectoria ya están compitiendo. Incluso el alcalde de Lima viaja por todo el país en campaña. El tema es realmente inquietante porque son los grupos que justamente van a jugar a tener una cuota de poder, más allá de que no ganen las elecciones. Van a tener presencia en el futuro Congreso. Pero yo quería tocar otro tema que afecta a la economía.
el problema de la inseguridad. La última noticia, 14 turistas españoles viven una odisea terrible, habiendo sido retenidos, secuestrados en el río Amazonas, en Loreto, donde se les está amenazado, afectado, vulnerado, extorsionado, una situación que también están viviendo los colegios, que están viviendo negocios de farmacia, que están viviendo hasta las ollas comunes. Estamos frente a un problema de desborde de la actividad delictiva, ¿y eso afecta a la economía o no? Por supuesto, eso está estudiado y cuantificado, ¿no? Por lo menos a la cabeza tengo el informe del Fondo Monetario Internacional sobre delincuencia en el mundo, y lo que observaba es para el caso peruano, ¿no? La delincuencia representa cerca de más de 2 puntos de Producto Bruto Interno, ¿no? Y claro, ¿no? Hay una coincidencia, ¿no? Digamos, entre lo que significa la falla del Estado mismo, ¿no? Y su precariedad con este incremento, ¿no? Y parte del problema, no todo, ¿no? Seguramente tiene que ver con el tema presupuestal. Ahí también el crecimiento, el presupuesto ha crecido, pero en una proporción, digamos, bastante reducido comparado a lo que comentamos del sector de educación. Pero hay temas de planeamiento, ¿no? Dentro de la propia policía. Por ejemplo, el hecho de que el 30% del personal de la policía se dedique a labores administrativas cuando deberían estar en la calle cuidando, por ejemplo, ¿no? Labores administrativas que a veces la hacen mal porque no han sido formados para ser administradores, no han sido formados, en todo caso, no creo que se haya pagado tanto para que estén ahí dirigiendo el tráfico, ¿no? Porque se deberían buscar otras soluciones, por ejemplo, para reutilizar todo ese personal que está haciendo funciones que no tienen que ver directamente con la seguridad, ¿no? Se colocan barreras, por ejemplo, de cuota de ingreso que se tiene que pagar para ingresar a las fuerzas policiales. Creo que tienen que pagar entre 15.000 o 16.000 soles, me parece que es la cuota de ingreso. Entonces, eso también se convierte en una barrera, cuando en otros países eso no existe, ¿no? Digamos, y por el contrario, si justamente se quiere captar más personas, ¿no? Que es lo que se requiere, personas en la calle en gran medida cuidando, es lo primero sobre lo que deberías abordar, ¿no? Y bueno, luego está todo el tema que ya sabemos, ¿no? Que lamentablemente el tema de la corrupción ha penetrado a todos, en general, en menor o mayor medida, a todo el aparato estatal, ¿no? Nacional, regional, y por supuesto en la policía de tanto en tanto se encuentran algunos casos. No me atrevería a decir o a dimensionar en cuánto es eso, pero a lo que quiero ir es que también se requiere pues hacer un trabajo fuerte respecto a limpiar y tener una policía mejor, ¿cómo se llama? Más limpia, ¿no? Y digamos, y mejor dirigida a defendernos respecto a los temas de violencia. Hay problemas ahí, digamos, que son necesarios abordar, porque si no, el golpe que puede experimentar la economía ya pasar, que la pérdida de institucionalidad se termine derivando a un tema de inseguridad generalizada en el país, sin duda nos va a terminar golpeando cualquier perspectiva de crecimiento que queramos tener. Y no puedo dejar de mencionar esta información de que grupos delincuenciales, los más avesados que existen en el país, están focalizando su accionar en Chancay. Es decir, han empezado a intimidar y extorsionar a los actores económicos en todo el sistema de operación del puerto, que es la gran esperanza de que el país vuelva a ser un actor relevante en el mundo, en todo lo que es el transporte de mercancías, tanto del Perú como de todos los países de la región. A ese nivel podemos llegar a una situación muy comprometedora si esperamos un año y no vemos una respuesta que esté a la altura de lo que los peruanos de todos los grupos sociales demandan. Subrayo esto porque me parece que el costo, el inventario de daños puede ser mucho mayor en tanto pase el tiempo. Y sí habría una solución. No necesariamente es el cambio de la presidenta, sino condicionarle su gestión al cumplimiento de determinadas
mínimas reglas de sanidad pública. Si no, evidentemente se tiene que ir a una cirugía mayor, pero eso es tan difícil para estos grupos que detentan el poder en el Congreso hoy. Parece que, no sé si la palabra es difícil, pero sí lo que se sospecha es que hay eh, muchos representantes en el Congreso que tienen alguna relación directa o indirecta con estas bandas, ¿no? Veamos, o sea, la conexión que existe entre la minería ilegal, que tiene su defensa, por supuesto, por parte de una cantidad importante de congresistas, como salen reportajes de prensa, esa minería ilegal, ¿no? Que es delincuencial en gran medida, relacionada a mafias, son en muchos casos las mismas mafias, conexiones con las mismas mafias que están en el polo urbano, ¿no? Porque al final esto es como una especie de corporación que están identificando potencialidad de negocio, ¿no? Entonces dicen Chancay, ven las condiciones de Chancay, acá va a haber dinero, y entonces me posiciono rápidamente en esta zona, con lo mismo que sucede, apenas hay una construcción nueva, importante, de alguna obra, edificio, rápidamente se aparecen ahí y empiezan a extorsionar a, a los dueños de la obra, ¿no? Entonces, esto es una mafia, y yo repito, hay una fuerte conexión directa e indirecta con los que tienen que hacer las leyes que debieran funcionar, porque la práctica, fíjese, hace tiempo que nos agarran de tontos con el tema del estado de emergencia. Estado de David, emergencia es lo más fácil que hacer, ¿no? Declaras de emergencia, pero no haces nada, simplemente lo declaras, ¿no? Pero acciones directas que significarían control de verdad y acción, esas son las que no se hacen justamente. ¿cuál es el costo económico de una minería ilegal que llega a mover 12.000 millones de dólares anuales? No me contestes ahorita, vamos a un pequeño break y inmediatamente nos das tu respuesta, por favor. Muy bien, Pedro. Continuamos con Integrando Perú. En momentos críticos para nuestro país, problemas serios de seguridad, fuga de talentos, políticos en los que no creemos porque nos mienten y nos mienten, es necesario un momento de reflexión. Es necesario que no solamente lo emocional defina un voto en el que se juega nuestro país y nuestro destino. Es importante estar informados. Por eso aquí está Integrando Perú. Somos el país de todas las sangres. Eso nos puede hacer exitosos y muy especiales en el mundo. Ya lo hemos visto con la gastronomía, pero hay que hacerlo en todo, en el deporte, en la manera de transformar las estructuras del país para que haya oportunidad para todos. Tenemos que aceptarnos que en la mistura del Perú está su futuro. Los esperamos todos los miércoles a las 8 de la noche y si no pudieron por X razones, en cualquier momento pueden entrar a internet y ver el programa y ser parte de Integrando Perú. Perumín es la convención minera líder en Latinoamérica y el mundo, que reúne a los más destacados líderes del sector minero global. Representantes gubernamentales, inversionistas, investigadores y múltiples profesionales ligados a esta industria. Desde hace 70 años, nuestro instituto organiza este gran evento, donde se analizan los desafíos y oportunidades de la minería. En su última edición, Perumín 36, reunió a más de 65.000 visitantes de 56 países y 23 regiones del Perú, lo cual convirtió a Arequipa en la capital de la minería mundial. La próxima edición de la convención minera será presidida por Jimena Sologuren. Los esperamos en Perumín 37. Continuamos con Integrando Perú. ¿Cuál es el impacto para la economía de que 12.000 millones de dólares estén saliendo del Perú sin pagar impuestos, sin cumplir reglas laborales, dañando el medio ambiente, provocando trata de personas, todo lo que trae el mundo de los piratas que hacen recordar las formas más abusivas de explotación que hemos tenido en nuestra historia? Porque es el reino de lo ilegal y ahí puede ocurrir todo.
La pregunta es, la economía, ¿cómo se afecta frente a un problema que está creciendo de esa manera? Bueno, en primer lugar, aquí es una parte recaudatoria, ¿no? Potencial que en alguna parte de la cadena se pierde, ¿no? O sea, estamos hablando de casi 5 puntos del Producto Bruto Interno, ¿no? En términos generales, que se calcula sale, ¿no? Que equivalente a la cifra que estás dando tú de salida. Son casi 40% de las exportaciones de oro tienen procedencia ilegal, ¿no? Eso es lo que dicen los cálculos. Eh, pero hay otra, mm, no sé si llamarlo pérdida, pero otra distorsión peligrosa, ¿no? Que se genera, ¿no? En el país, que es las economías, ¿no? Que viven, ¿no? Cuando hablo de economía solo de familias, pequeñas empresas, de todo tamaño también, que viven de esta actividad, ¿no? Estamos hablando de casi alrededor de 2 millones o 2 millones y pico de personas, se calcula, hay diferentes estimados, pero me parece el más razonable que he visto algunos estudios de 2 millones de personas que viven de la minería ilegal. Y ya hablamos de no solamente del que está involucrado directamente en la explotación, sino piénsense pequeños bodegas, mercados, hoteles, restaurantes, licorerías, tiendas de zapatos, en fin, todo lo que usted se puede imaginar que viven, porque claro, el trabajo que se desarrolla en esta zona mueve, la gente que recibe su pago va, compra, ¿no? Y usted puede observar, ¿no? Uno puede observar en los reportajes cuando se pregunta a la gente, por ejemplo, quién es el culpable, señalan a la minería formal, ¿no? Dicen que son ellos los que se llevan el dinero, y más bien la minería artesanal, como le llaman directamente, donde se mezcla artesanal con ilegal, son los que van y les compran en el mercado y tienen viva esa comunidad, a su familia, a sus hijos, etcétera. Entonces, ahí nos encontramos con un problema social de cómo rompemos, ¿no? Sin generar resentimiento y una mala reacción por parte de las familias que están viviendo de esto, ¿no? De hecho, cuando se hacen operativos en la zona, igual como que suceden a veces con las zonas cocaleras, ¿no? Digamos, cuando alguien va y hace un operativo, en ese momento las familias que viven indirectamente las compras que le realizan, las compras diarias, ¿no? Que le realizan en restaurantes, etcétera, pues se imaginará que la policía no es, y el Estado, ¿no? Que es representación del Estado formal, no es bien visto ni bienvenido, ¿no? Porque simplemente cada vez que van, intervienen y paralizan, significa que yo como menos y mis hijos comen menos, ¿no? Entonces, ese es el principal daño que se genera, esta distorsión, ¿no? Esta distorsión que tiene este lado y das de comer a la gente, porque le das una alternativa que el Estado ha propiciado por su no presencia, porque es así, ¿no? Has dejado que esto y las mafias tomen el lugar del Estado, y claro, cuando ya tienes a un ecosistema que se ha generado viviendo de eso, anda tú entrar a romper sin generar un daño, ¿no? Entonces se requiere pues una política muy de cirugía, y ya en la situación actual, ¿no? Para transitar deseablemente hacia una solución mejor, ¿no? El otro tema que afecta a la economía peruana y global es el tema de los aranceles y esta situación totalmente inestable que significa las marchas y contramarchas en la política arancelaria de una economía tan importante como los de Estados Unidos. Eso nos obliga a un plan de contingencia. ¿Qué debemos hacer para defendernos frente a una accionar tan impredecible, pero que tiene sesgos claros? Por ejemplo, ya hemos visto reuniones de alto nivel donde se ha insinuado que el Perú debe de comenzar a alejarse de China. Eso podemos hacerlo en estos momentos, podemos darnos ese lujo de decirle al principal comprador de nuestras mercancías, nuestras materias primas, oye, no podemos seguir negociando porque el gran hermano del norte considera que eso no está bien, pero tampoco existe el sustituto. ¿Qué hacer frente a ese hecho? Es una situación muy compleja la manera como la ha puesto la nueva administración de los Estados Unidos. Ojo, o sea,
ya habían presiones desde el propio gobierno de Biden, ¿no? Se enviaron algunas cartas, ¿cómo se llama? Indicando, ¿no? Su preocupación por el tema de la inversión del puerto de Shanghái. Antes que se inaugure, ya empezaron a hacer movimientos de carácter diplomático sobre el tema. Hoy los temas el tema es mucho más claro, y, y claro, no puedes renunciar evidentemente a China, pero sí te toca tener algún tipo de comportamiento o de relación más estratégica, ¿no? Con los Estados Unidos, de repente dándole un mayor espacio para inversión en otros proyectos, ¿no? Es decir, se toca un poco de buscar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio más político, geopolítico diría, respecto a lo que significaría el libre mercado, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Si alguien viene sin importarme qué país, si quiere y me da la mejor oferta, pues es lo que tengo que hacer, tomarle y se acabó. Pero sabiendo que esto puede generarte represalias desde otro punto de vista, toca, como siempre, ¿cómo se llama? Amortiguar, pulir esta política en torno también a satisfacer las relaciones con un socio, no solo comercial, sino político, militar importante, ¿no? Como son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y lo otro es que ya en la parte económica, puramente, esto es simplemente una llamada de atención a la necesidad de hacer reformas de productividad, reformas de calado en el país para justamente enfrentar mejor choques e incertidumbres, ¿no? Como la que se ha presentado ahora con el tema arancelario y otras que se pueden presentar más adelante, ¿no? Mientras tú estés mejor preparado y seas más competitivo, tienes la posibilidad de que tus productos, no hoy inmediatamente, pero sí hacia adelante, salgan más baratos, ¿no? Hoy, miren, los arándanos, por ejemplo, tienen una espectacular competitividad en el mundo, a pesar de las carreteras de porquería que tenemos en el país, la logística que impide que los productos, o que hayan dificultades para que lleguen más baratos incluso, porque todas esas deficiencias de demoras que tenemos en nuestra infraestructura significa que los costos son más altos. Pero con todo eso, por ejemplo, y pongo el tema de los arándanos se venden, ¿no? Entonces, y son competitivos. Imagínense qué más competitivos podría ser si tuviéramos mejores carreteras, una mejor cadena de refrigeración, un mejor proceso logístico, pues seríamos mucho más. Entonces, ¿y para qué nos queremos ser más competitivos aún? Y para que otros productos también se puedan vender, justamente para evitar y enfrentar mejor situaciones como la que estamos observando con este tema arancelario, donde claramente golpea el comercio internacional. Entonces, es necesario trabajar más en infraestructuras, mejorar los marcos de contratos de asociaciones público-privadas, que justamente permite o ayudaría a que esta infraestructura de carácter logística, por ejemplo, permitiera que nuestros productos llegaran incluso a mucho menor precio, con menores costos al resto del mundo. El otro tema que también afecta a la economía es la corrupción. El hecho de que la administración de justicia no sea eficiente, no dé resultados, sumado a una defensa del Estado que no ha sido, digamos, la más prolija. Hemos tenido una falta de articulación. No se ha vinculado lo económico con las responsabilidades penales individuales de quienes han recibido dinero ilícito para favorecer a determinadas empresas. Tenemos dos casos gigantescos. El primero fue Odebrecht y luego el Club de la Construcción. Y ambos han tenido un efecto de sismo tremendo en el mundo de la infraestructura. Y hoy todavía no nos recuperamos porque la única salida es la onerosa solución de los acuerdos de gobierno a gobierno, pero que no pueden ser la receta de todos los días, salvo que lleguemos a un nivel de precariedad total donde al final nos damos cuenta que la empresa británica, la empresa coreana va a subcontratar a las empresas peruanas. Entonces, en la realidad es un camino más largo para lograr que hagan el trabajo las personas calificadas que tiene el país. Entonces, la pregunta de fondo es, esta no inteligente, no lúcida respuesta frente a un problema tan grave que ha sido
cangrenado el sistema de contratación pública, un cáncer. El no habernos sometido a los mejores médicos nos está trayendo una larga enfermedad y no se termina de resolver. Entonces, ¿qué hacer para lograr que la inversión fluya, que la infraestructura esté de acuerdo a las necesidades de crecimiento del país, que aprovechemos Chancay, que aprovechemos todo el potencial que el Perú tiene, si no somos capaces de curarnos de esta enfermedad que ha dañado tanto la gobernabilidad del Perú? ¿Qué piensa sobre eso? A ver, en gran medida los impactos, o mejor dicho, la corrupción suele crecer como la mala hierba cuando los procesos dentro del Estado carecen de gobernanza o tienen una gobernanza débil y son poco transparentes, ¿no? Entonces, eh, entonces los esquemas de infraestructura, particularmente los de asociación público-privada, eh, tuvieron, digamos, yo diría una combinación de estos factores que te estoy comentando, ¿no? Por ejemplo, un tema que no se solucionó y está en el fondo, digamos, del proceso es en la calidad del funcionariado público, ¿no? Yo creo que se ha venido debilitando con el tiempo la necesidad de contar con gente de primerísima calidad, ¿no? Eso están afuera, normalmente están en el sector privado, ¿no? Y los que hay pocos que había en el sector público se han ido yendo, ¿no? Casos de gente que intentaba estructurar proyectos o en proinversión o en los ministerios de economía o en transporte, están hoy trabajando para algunas grandes empresas, para Big Four, o están trabajando para el Banco Mundial en otros lados, ¿no? No tenemos estos galácticos que deberíamos tener, ¿no? Entonces tenemos en muchos casos gente, sí, unos pocos seguramente buenos, otro tanto empeñosos, una gran cantidad de gente que de repente no sabe el tema. Segundo, un deterioro fuerte de los sueldos en el Estado y particularmente en esas posiciones en las cuales tú requieres gente de altísima calidad trabajando ahí. Entonces, ante los bajos sueldos a veces tiene que ser tentación para algunos, ¿no? Dejarse sobornar por lo que fuera, ¿no? Seguramente también un elemento ético ahí detrás que se tiene que trabajar de cultura dentro del Estado que está bastante debilitado. Pero bueno, sí es que tienes este aspecto de debilidad del capital humano, tanto en conocimiento y al mismo tiempo respecto a la calidad humana que está detrás, pues tienes una complicación. A eso súmale cuando tienes muchas entidades participando en el proceso. En el caso Perú, digamos, hasta antes de esta ley que se quería, que entiendo que es autógrafa, actualmente hay una autógrafa de APP que está a la espera de la promulgación, ¿no? Y confirmación por parte del Ejecutivo. Tenías como mínimo ocho instituciones que participaban tomando decisión en el proceso. Y esto al final uno diría que bien, hay bastantes instituciones que están metidas, mejor, más transparente, pues mentira, ¿no? Lo que finalmente había es parálisis y ya sabes tú, en el sector público cuando hay una parálisis, es una oportunidad de corrupción, ¿no? Porque hay alguien siempre que te puede solucionar el tema más rápidamente, ¿no? Para que pase. Eso lo ves en los municipios, lo ves también a nivel grande. Además, no solamente que eran opiniones complementarias, bueno, fuera que yo opino sobre esto, tú opinas sobre esto, ¿no? Pero otra cosa es que los dos opinamos y los ocho opinamos sobre lo mismo y opinas sobre temas que no son de tu competencia, ¿no? Entonces, este era un problema también que hay por un lado, podía generar corrupción, pero al mismo tiempo las obras de infraestructura no avanzaban. Entonces, la salida, pues, o transitar hacia un proceso rápido, ágil, y que al mismo tiempo esté blindado de corrupción, es una combinación, pues, que es difícil de lograr con este gobierno, bueno, con general, con los gobiernos actuales que tenemos, ¿no? Mientras tú quieras al funcionario público pagarle poco, y no, entonces vas a tener, ya sabes, ¿no? No vas a tener a la gente capacitada necesaria para estructurar estos proyectos y por otro lado, mientras más tengas procesos complicados, pues vas a generar siempre
el pretexto o la oportunidad para que la corrupción esté presente, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí están los grandes problemas. Los temas de obras de infraestructura y APPs requieren expertise y gente bien pagada, y eso está, yo creo, en la columna vertebral de los problemas, y mientras no tengas esto, pues siempre va a ser un espacio, lamentablemente, de que hay que mirarlo con mucha lupa, ¿no? Para evitar que se sigan repitiendo casos como en el pasado, ¿no? David, el último tema, porque el tiempo en los medios de comunicación siempre es ajustado. Petroperú, ¿cuál es tu reflexión? ¿Habrá buenas noticias o más bien hay que prepararnos para un dolor de cabeza mayor? Lamentablemente, de la manera como está estructurado el funcionamiento de la empresa, ¿no? Donde no se toman decisiones mayores o cirugías mayores, te va a terminar llevando al mismo punto, ¿no? Es decir, a las malas noticias, como bien señalas, ¿no? Eh, e indefectiblemente a tocar la puerta del Ejecutivo, del MEF, del nuevo MEF, para que le dé algún tipo de ayuda financiera, ¿no? Entonces, mientras no se solucione, digamos, seriamente los problemas de fondo, que es una empresa, digamos, que tiene serios problemas financieros, digamos, con un alto nivel de endeudamiento, con dificultades para acceder al sistema financiero y por tanto para funcionar, digamos, con cierta predictibilidad, mientras no se hagan estos cambios de fondo para hacer más eficiente a la empresa, mientras se quiera seguir manteniendo la cosa funcionando como tal, mientras siga de alguna manera secuestrado o digamos, o con fuerte influencia, vamos a decir así, por N sindicatos, ¿no? Que no apuntan a una eficiencia de la empresa, sino simplemente extraer la mayor cantidad de recursos para sus bolsillos, ¿no? Bajo el argumento de que está en, ¿cómo se llama? En una hoja de acuerdos, ¿no? Y que eso le da absolutamente derecho a todos, ¿no? Que piden bonos de productividad, utilidad, cuando no existe, en fin, ¿no? Mientras estas cosas no se solucionen, pues está destinado simplemente a estar poniéndole dinero de forma permanente, ¿no? Y es una pena, ¿no? Digamos, acá lo que se requiere es romper la inercia, ¿no? Mientras sigamos manteniéndonos en esa inercia y tengamos directivos que jueguen a no hacer cambios, ¿no? O hacer cositas para que parezcan que hay cambios, pero que no hay cambios en realidad. La empresa está destinada a seguir perdiendo plata y a pedir y nosotros, contribuyentes, a seguir poniéndolo, ¿no? Salvo que en algún momento haya un cambio de eso, pero al corto plazo eso es algo que se va a tener que enfrentar, y lamentablemente, viendo al gobierno que tenemos y viendo el tipo de acuerdos políticos que tienen seguramente con algunas bancadas, lamentablemente esto es mala noticia para los que nos están viendo y para y para el contribuyente en general. Vamos a tener que poner más plata. El escenario más duro puede comprometer más de 1% del PBI nacional. Seguro, eso es verdad, ¿no? Seguramente pagado en módicas cuotas mensuales, pero como fuera, es un punto de recursos que te podría hacer, vas a tener seguramente que endeudarte para financiar esto. Pero ese es el problema, ¿no? O sea, con tantos problemas que tiene el país, chicos que están con anemia, colegios que hemos mencionado, que solamente el 30% de ellos tiene luz, agua y desagüe, el 70% no, tiene servicios básicos. Yo voy a utilizar, ¿no? 1% en financiar una empresa para que siga viviendo, una empresa que no sirve para nada, lamentablemente, y mientras los colegios se siguen cayendo. Y lo último, aunque ya te lo había dicho que era la última pregunta, pero tenerte a ti es un importante interlocutor para hablar del país, es los reguladores. ¿Qué pasa si los reguladores empiezan a cambiar sus criterios de interpretación sobre importantes inversiones en marcha? Y empezamos por esa falta de inteligencia, de la visión país, de los criterios que se deben de respetar, tomando en cuenta la seguridad jurídica,
las interpretaciones más ponderadas, porque me preocupa que se vayan abriendo caminos a nuevos arbitrajes en contratos que puedan tener 10, 20 años por delante. Es como si se hubiera perdido el timonel. Hay distintas entidades públicas con distintos criterios interpretativos. Esto puede volverse la Torre de Babel, y eso cuesta, porque el Perú le ha garantizado a los inversionistas una serie de seguridades de que el contrato va a ser respetado, y eso puede también afectar, comprometer recursos en adelante. No hay tiempo para entrar en detalle, pero hay por lo menos 3 o 4 inversiones en marcha donde los reguladores están generando contingencias. ¿Qué hacer frente a eso? Contingencias potenciales. Sí. Más o menos sé a qué casos te refieres. No todos los conozco en detalle, pero de forma general el respeto a los contratos es fundamental, ¿no? Para como señalización de un país que respeta la inversión privada, ¿no? Sin importar el color de esta inversión. Uno requiere, el sector privado asume riesgos, lo que es difícil asumir son incertidumbres, y más aún incertidumbres generadas por un propio marco regulatorio que se dice, ¿no?, que lo respeta y no termina haciéndolo, ¿no? Esto vale tanto para lo que significa interpretación de los contratos, ¿no? Y también para lo que significa cambios de contratos a futuro, ¿no? Digamos, a veces hay compromisos de inversión a N años bajo un determinado marco legal, y de pronto hay un cambio regulatorio por la razón que fuera y se pretende hacer de forma abrupta, ¿no? Cuando el ABC de la regulación también te señalan que estos deben ser siempre anunciados, discutidos, y de alguna manera plantear un derrotero de cómo se va a ir haciendo el ajuste de este cambio regulatorio. Si alguno tiene que hacerse, porque no todo está escrito sobre piedra. Pero en general, ¿no? En general, es deber, ¿no?, digamos, de un regulador, mantener este respeto. Ahora, el problema es si es que estas decisiones recogen algún tipo de influencia política, ideológica, que se desalinee de las buenas prácticas, ¿no? Entonces, con lo cual, lo que cabe es revisar de alguna manera los procesos y la forma como se les seleccionan a los actores que finalmente toman decisiones importantes para la estabilidad del país, ¿no? Entonces yo creo que lo que se requiere es un estudio con mayor profundidad respecto a cuál es el origen, ¿no?, respecto a este tipo de decisiones, ¿no? Y tratar de corregirlas a futuro con cara a una gobernanza que permita, pues, un contexto más predecible. David, muchísimas gracias. Siempre es un gusto, un honor tenerte en el programa, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Igualmente, Pedro, un placer conversar contigo, y un saludo a todos los que nos han visto el día de hoy. Gracias, amigos. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.